Hola chicos, hoy voy a explicaros cómo dar un golpe de estado en 10 pasos, 10 sencillos pasos. Mi hijo está ahí pues ahora liándola como siempre, así que bueno, estaré atento también. Paso número 1. Paso número 1 para dar un golpe de estado es escuchar voces. Si escucháis voces y esas voces parecen dirigirse hacia vosotros y son voces que están hablando de que hay que dar un golpe sobre la mesa, que hay que hacer algo para que esto cambie, que si no nos vamos al desastre. Esa es la chispa, ese es el primer paso para convertirse en un golpista. Escuchar voces. Muy importante, porque si no hay nada en el ambiente que haga pensar que o cambiamos o nos vamos a la ruina, entonces, ¿qué pasa? La regadera, toma. Pórtate bien. Número 2. Me tomarás por loca, pero arriba no hace frío y no encuentro mis frecuencias. Pues si no hace tanto frío, Dani. Cuidado con tu hermano que está ahí liándola. Número 2. Convencer y convencerse de que esas voces te hablan a ti. Todo movimiento golpista necesita un líder, necesita una cabeza visible para aunar fuerzas, para coordinar esfuerzos y que ese golpe de estado tenga un líder desde el primer momento. Así lo hizo Franco. Como Franco en un principio, ya lo veremos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, esto no es para niños. No. Yo también quiero. Agua. Agua, que te dé la tata. Esto no es agua. Un poquillo de limonada. No, ahí. Toma agua. Ve con la tata. ¿Quieres agua? Vale. En un primer momento, el líder Ven, que te voy a dar agua. de este golpe de estado por parte de las derechas era del general Sanjurjo. Tuvo un accidente de avión y entonces hubo que sustituirle. El segundo, y que fue el director de todo el plan golpista, el general Mola, también murió en un accidente de aviación. Esta sucesión de catástrofes han hecho correr el rumor de que esto fue planificado, que fueron asesinatos en realidad para que Franco pudiera hacerse con el poder del bando nacional. No, parece ser que no, y que fueron simples accidentes pues en una situación pues de gran tensión. Vale, entonces, paso número 2, convencerse y convencer de que el líder golpista eres tú, ¿vale? Para coordinar esfuerzos y para tener un líder visible si el golpe triunfa, ¿vale? Es necesario. No valen esfuerzos colegiados en un golpe de estado, siempre una cabeza visible es esencial para cualquier cosa. Número 3. Número 3 es dar voz a esas voces, es decir, amplificar el sonido. Hay rumores, la prensa está hablando de que estamos en una situación catastrófica, de que hay que hacer algo por el país, de que nos vamos a la ruina, de que vamos a ser un satélite de la Unión Soviética, de que esto va hacia la revolución comunista. Pues entonces lo que hay que hacer es influir todavía más en esos medios de comunicación, tratar de que esas voces que escuchamos en nuestras cabezas y que hemos demostrado que nos hablan directamente a nosotros, que somos los profetas de la antirrevolución, todas esas voces se encaucen hacia un mensaje claro a la ciudadanía. Y ese mensaje suele estar o tomar forma de manifiesto, ¿vale? Y lo vimos con muchos, con Riego, lo hemos visto con Primo de Rivera, con los manifiestos Manzanares, acordaos, ¿vale? Manifiestos que tratan de sintetizar las razones por las cuales parte del ejército se levanta en armas contra el gobierno legítimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Paso número 4 hacia el golpe de estado. El paso número 4 es notar las vibraciones en el aire. Es decir, si ya cuando hemos dado voz a nuestras voces y nuestro mensaje está claro, tenemos que ver si esa llamada surte efecto o no. Y si surte efecto o no en los cuarteles militares, ¿vale? Normalmente, y Franco así lo hizo, estaba la UME, la Unión de Militares Españoles, se reunían y tal, y parecía que había bastantes generales favorables al golpe,
Pero si vemos en realidad los cuarteles más importantes de España, casi ningún oficial se levantó contra la República. Esto es habitual. Los oficiales habitualmente son puestos ahí a dedo por el gobierno legítimo, entonces van a seguir las órdenes de ese gobierno. Mientras que oficiales, jefes de sección y soldadería rasa sí que suelen apoyar los golpes. ¿Por qué? Porque piensan que así van a ascender en la escala social. Vale, eso, digamos, es la superficie de los golpes de Estado. ¿Vale? Hay una parte ideológica clara, pero también hay otra parte de egoísmo personal, y eso siempre tiene... ¿Te falta mucho? Un poquillo. Son 10 puntos y voy por el cuarto. Me quedan 6. ¿Cuántos minutos? Calcula 7-8 minutos. Vale, captar las vibraciones en el aire. Y entonces hay que resolver la situación. ¿Tenemos mayoría en los cuarteles? ¿Tenemos la fuerza necesaria o no la tenemos? En este caso Franco no la tenía. Triunfó en algunos lugares, sobre todo pues, en las Castillas, en parte de Andalucía, Galicia, ¿vale? Lo que se llamó desde un principio la España nacional. Sin embargo, hubo otros lugares, pues Cataluña, Asturias, la Comunidad Valenciana, regiones que habitualmente habían tenido un movimiento obrero republicano bastante fuerte, pues allí no triunfó. Evidentemente los oficiales, los líderes militares no secundaron el golpe o fueron ambiguos, y al final se decidieron por defender el orden establecido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que en esta situación, ¿vale? Una vez notadas las vibraciones en el aire, hay que decidir qué hacer. Entonces se puede llegar a 2 puntos. Teniendo en cuenta que nos hemos levantado contra el gobierno legítimo y que no hay marcha atrás del todo, es decir, no puedes decir, bueno, no ha pasado nada. Pues no, hombre, ha pasado que has dado un golpe de Estado, lo has intentado al menos. Entonces te queda la opción o de negociar, ¿vale? Me retiro, pero a cambio de que se tomen algunas medidas, ¿vale? Por ejemplo, parece ser que la República en un primer momento ofreció entrar en el gobierno a Sanjurjo, ¿vale? Para evitar ese golpe de Estado, para llegar a un acuerdo antes de que todo se desmadrara, ¿vale? Pues claro, esa negociación parece ser que tuvo lugar, pero que no triunfó en absoluto. Hay que negociar o hay que tirar hacia adelante. No ha triunfado, ¿vale? Entonces, punto número 6, no triunfa nuestro golpe de Estado a las buenas, pues tiene que triunfar a las malas. Y entonces ese punto número 6 es coleccionar en un primer lugar aliados. Se necesita aliados, ya que la situación dentro del propio Estado está más o menos al 50%, y yo creo que es así. En un primer momento 50% aproximadamente está en un bando y 50% en el otro. Hay que buscar aliados fuera. La República lo buscó en las democracias cercanas, Gran Bretaña, Francia, y Franco lo buscó en las potencias fascistas, Italia y Alemania. Y tuvo resultados distintos, ¿vale? Resultado de las negociaciones de la República, mal, porque tanto la derecha francesa como el parlamentarismo inglés temían tanto, el autoritarismo que encarnaba Franco como la revolución contra la cual se levantaba Franco. Entonces decidieron, entre Francia y Gran Bretaña, declarar un estado de no beligerancia. Es decir, apoyamos la República como tal, pero no vamos a intervenir ni con armas, ni con soldados. Eduardo, ¿qué? Que yo te vea. No te escondas, ¿eh? Te vas a llevar un parte. No, agua no funciona hoy. Te lo he dicho, que hoy no funciona el agua. Eduardo, que yo te vea. Bien, solucionado. Pues bien, las negociaciones del otro bando, las de Franco con Italia y con Alemania, pues salieron bien. Y salieron bien pues porque a Hitler le convenía tener un aliado en el sur, ¿vale? Que estuviera ahí y que evitara el avance de los rojos y de la revolución de las clases proletarias y la dictadura del proletariado. A Italia pues más o menos lo mismo, ¿vale? Tener ahí un aliado que evitará tener que enfrentarse a muchos frentes distintos. Y entonces tanto Alemania como Italia sí que intervinieron en la guerra a favor de Franco, y lo hicieron con numeroso material, tanto humano como material humano como chicha. Vale, por ejemplo, Hitler
ayudó sobre todo con la Legión Cóndor, con el traslado de las tropas españolas del bando nacional desde África hasta la península, ¿vale? Eso fue un puente aéreo establecido ahí entre Marruecos y la península que consiguió que todo el ejército que venía de Marruecos llegara a la península. Salvando el bloqueo marítimo que los oficiales de la Marina, fieles fundamentalmente a la República, habían establecido en el estrecho de Gibraltar, pues ahí lo consiguió gracias a la Legión Cóndor, y por otra parte, pues también con diversos aviones de combate. Italia, por su parte, pues también envió pues aviones, muchos aviones de la marca, no me acuerdo, Sacchetti, era Sacchetti y Fiat, ¿vale? Toda la tecnología italiana, pues, de las principales marcas de la automoción italiana, pues estuvieron presentes, ¿vale? Y digamos que seguramente desequilibraron la balanza, sobre todo teniendo en cuenta que desde el otro bando pues esta ayuda exterior no tuvo lugar. Franco consiguió coleccionar más aliados. Este punto número 6 que la República. La República al final pues tuvo que echarse en brazos de la Unión Soviética, que es el único aliado fuerte que tuvo, aparte de las brigadas internacionales, de uno y otro lugar, los movimientos de izquierdas que enviaron voluntarios a la península. Pero en cuanto a fortaleza, en cuanto a instrucción, disciplina y demás, pues quien consiguió coleccionar más aliados evidentemente fue Franco, ¿vale? Punto número 6, coleccionamos aliados. Número 7, coleccionamos muertos. Aquí es una cuestión de ver quién obtiene más muertos. ¿Por qué? Porque es una guerra, y es una guerra de desgaste. Y el general Mola, cuando hizo su plan contra la República, uno de sus puntos era que esta contrarrevolución, que este golpe de Estado tenía que ser muy violento, ¿vale? Muy violento para acabar, para cercenar por completo los movimientos prerrevolucionarios españoles y para llegar la política española hacia una estabilidad a través de las armas y de la disciplina. ¿De acuerdo? Ahí es cuestión de coleccionar muertos. Si las tropas franquistas, en un principio las tropas nacionales, aunque luego a partir de la Junta de Burgos Franco se convirtió en el generalísimo de los ejércitos y líder principal del bando nacional, ¿vale? Si hubieran tomado Madrid, si hubieran tomado las principales ciudades, la guerra no hubiera tardado nada, pero las tropas republicanas y el pueblo republicano, los trabajadores, voluntarios, muchos de ellos antirrepublicanos, porque eran sobre todo movimientos revolucionarios, anarquistas y demás, que se habían levantado muchas veces contra la República, pero puestos a elegir, evidentemente, pues elegían defender la República. Defendieron algunas plazas importantes, como Barcelona, Madrid, sobre todo, y entonces esta guerra, que se pretendía corta, ahora hablaré un poco sobre eso, que se pretendía corta, duró 3 años, y fueron 3 años de profundo desgaste, de muchos muertos por una y otra parte, ¿vale? Y de una gran represión en la retaguardia. Coleccionamos muertos, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 7 ese, al final es una cuestión de a ver quién mete más goles, en este caso de quién pone más muertos sobre la mesa. Número 8 es, una vez que estos muertos están, el montón de muertos está creciendo, lo que hay que hacer es escribir un relato, es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, matar no está bien, en principio, ¿vale? Entonces, cuando se da un golpe de Estado y se quiere que triunfe, al final tienes que dar razones de por qué están matando gente, ¿vale? Y están matando gente, y normalmente el discurso que se suele hacer es que están matando gente para evitar que muera más gente todavía. Al final es una cuestión puramente matemática, y nadie se va a presentar como un salvador de la patria matando a la mitad de la patria sin motivo alguno. Entonces tienes que construir un relato. ¿Cuál fue? Evidentemente el relato de la República fue el relato de la legalidad y el relato de la democracia, por así decirlo. Mientras que el relato del bando nacional pues fue el relato de la cruzada cristiana contra las tropas infieles, ateas, comunistas, ¿vale? Fue el relato de una estabilidad política que no se estaba dando, de una república que conducía hacia la debacle, hacia la gran revolución bolchevique. Fue la defensa del status quo, por decirlo así, del deseable status quo de las élites.
frente a una situación en la que las clases populares se estaban viniendo demasiado encima, ¿vale? Y estaban provocando grandes desequilibrios sociales y sobre todo pues a partir del triunfo del Frente Popular y de todo lo que significó. Además, todo eso mezclado... Espera, que estoy a punto de acabar. Todo eso mezclado con el ambientillo fascista de la época, es la época de la crisis de las democracias, la época del auge del autoritarismo, y el discurso fascista fundamentalmente tiene pues, 3 puntos. El fascismo es sobre todo contra algo. El fascismo apenas tiene un mensaje positivo, por así decirlo, no está queriendo construir algo, sino que está evitando que se construya otra cosa o evitar la destrucción de un país tal y como se entiende. Entonces el fascismo es fundamentalmente anti algo y es antimarxista, evidentemente, es antielitista, por otra parte, esos profesionales de la política que estaban feminizando las cortes, que estaban llevando las cosas a una situación en la que no se podía desarrollar una política común. Y es sobre todo también antiatea, no del todo, es decir, eso ya depende. O sea, en el caso de España sí, en el caso de España ese anticomunismo se une a la defensa de la religión, aunque en el caso de Alemania, por ejemplo, no. La religión, la única religión existente es la religión del Estado, la religión del Führer, la religión del líder. Y en Italia un poco lo mismo, aunque en Italia también está la vinculación con el Vaticano y es distinto, ¿vale? Pero es sobre todo pues esos 3 puntos, ¿vale? Antimarxista, antimarxista comunista, antielitista en ese sentido, antiobrero sería un poco lo mismo, pero hay una más que es un poco ambiguo y sería antivieja política, en el sentido que del fascismo es un movimiento que prioriza por encima de todo lo demás la juventud, la masculinidad, la acción sobre todas las cosas, la determinación, la voluntad. Si tiene algo de mensaje positivo en el sentido de que no es anti algo sino que es algo en sí, es la unión, es la unidad de la patria a partir de un sentido nacionalista, nacional, culturalmente unitario. Fascismo viene de ahí, viene de la haz. La haz es la unión, ¿vale?, de todos en pos de un bien común. Vale, eso es el fascismo. Me había quedado por el punto 8, creo que era, ¿vale? Construir el relato. Y luego, punto número 9, derribar el relato del contrario, ¿vale? Nosotros establecemos el nuestro y el del contrario hay que derribarlo. Y se derriba sobre todo luego sacando a la luz determinados bulos, determinadas acciones que se magnifican, desprestigiando al rival, ¿vale? Y eso lo supo hacer muy bien el bando franquista, tratando de reescribir muchos episodios, igual que hicieron los republicanos por otra parte, ¿vale? Pues si observamos los mitos que crecen sobre uno y otro bando, pues son numerosos y la mayoría de ellos falsos. Al final los comeniños pues suele ser una constante habitual, aunque bueno, pues es parte de la guerra. Parte de la guerra es prestigiarte a ti y desprestigiar al rival. Y finalmente, paso número 10 para dar un golpe de Estado, es que ese golpe de Estado debe triunfar. ¿Y cómo debe triunfar? Pues tomando la plaza definitiva, ganando por goleada en la guerra, consiguiendo una derrota sin paliativos, una derrota sin paz negociada, por así decirlo, ¿vale? En la cual se establezcan unos claros vencedores y unos claros vencidos. Una derrota incondicional del rival. Y a partir de ahí la represión. Es decir, no es solo ganar la guerra, sino tratar de que no vuelva a crecer el conflicto. Tratar de asegurarse una situación de estabilidad basada, pues sobre todo en la represión, basada en la censura, basada en el culto al líder y el status quo establecido a través de la guerra, y ese mensaje de somos los que hemos ganado la guerra será uno de los principales sostenes de la dictadura franquista, ese y otros, junto con la religión, ¿vale? Por ejemplo, junto a ese freno a la revolución comunista y sobre todo, a partir sobre todo de los años 60, el discurso del desarrollo económico.
¿vale? La dictadura siempre busca una justificación de por qué está. Las dictaduras no son democráticas, no, en principio no son la respuesta a la voz del pueblo. Entonces una dictadura siempre tiene que estar justificándose de por qué está ahí, ¿vale? Y Franco lo hizo pues con esos tres niveles. Primero, porque han ganado la guerra. Segundo, porque están defendiendo la Iglesia y están defendiendo esa cosmovisión católica de la historia. Y en tercer lugar, porque están dando estabilidad y prosperidad económica al país. Vale, pues si seguís todas estas fórmulas, pues daréis un golpe de estado y pues seguramente triunfaréis. ¿Os creeréis enemigos? Pues evidentemente, ¿vale? Pero un golpista tiene que convivir con ello. Pues nada, acabamos con eso y que sirva como introducción para el tema de la guerra civil, que lo veremos pues sin demasiada profundidad, porque tampoco quiero que sepáis las batallas y los movimientos, pues en general lo veremos en general. Así que nada, hasta luego y que triunféis en vuestros golpes. Hasta luego.